Muy buenos días, estudiantes de octavo, ¿cómo están el día de hoy? Hoy último día de repaso de ciencias naturales. Vamos a estar completando ya hasta la pregunta número 30 del libro. El día de ayer nos quedamos hasta la pregunta número 23, porque decíamos que las siguientes preguntas eran un poco más que se trataba de que usted explique un concepto. Para ser específicos, estamos hablando de la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton y la tercera ley de Newton. Empezamos la clase de hoy, el repaso, creo que final, último video del día de hoy, sobre ciencias naturales, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Y para que en el examen les vaya muy bien a todos, yo estoy seguro que en su gran mayoría, los que se esforzaron, los que estudiaron, los que presentaban tareas, los que decían, profesor, ya me revisó la tarea, porque hay que aceptar un poquito que yo no revisaba el día que decía que me tenían que enviar, sino que lo dejaba todo para el fin de semana. Inclusive el fin de semana a veces pasaba un poco ocupado y ya lo dejaba para el siguiente fin de semana y ustedes estaban ahí, profesor, revíseme, profesor, ya me revisó, y yo le revisaba, al final de cuentas revisaba y ustedes se dan cuenta en sus libretas, y si tenían alguna duda sobre alguna nota o algún inconveniente o inconformidad, ya ustedes me escribían también, ¿verdad? Entonces continuamos con el cuestionario. En la pregunta número 24, ya se los envié el día de ayer, entonces ya me imagino que usted ya los tiene ya los tiene respondidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la pregunta número 24? Explica la primera ley de Newton. Eso estaba después del movimiento, después de la fuerza, después de los tipos de movimiento, ¿verdad? Y exactamente estamos hablando de la página número 192. Escuche algo. Usted, como estudiante, se puede aprender de memoria esta parte que dice, que está con letra morada en la página 192. Un cuerpo permanece en reposo o moviéndose a velocidad constante hasta que sea obligado a cambiar su estado de movimiento por una fuerza externa. Entonces, eso es la primera ley de Newton. Aquí estamos definiendo la primera ley de Newton, pero ¿qué es lo que nosotros entendemos? La primera ley de Newton o ley de la inercia, ¿sí? Es que un cuerpo siempre va, bueno, no siempre, no, así no es. Un cuerpo está en reposo, es decir, con una aceleración de 0 metros sobre segundos cuadrados hasta que otro objeto venga y ejerce una fuerza sobre ese objeto. Mientras tanto, este objeto se va a mantener en ley de inercia. Había también otro ejemplo. Cuando usted va en un bus y el bus va a una determinada aceleración, usted va tranquilo con sus auriculares, escuchando música, casi dormido, ¿verdad? Entonces, de pronto se acerca un semáforo, ¿verdad? El bus se acerca a un semáforo. Si el semáforo está en rojo, hay que detenerse, ¿verdad? El bus se detiene ante el semáforo y ¿qué es lo que pasa con usted? ¿Se queda ahí en ese estado de reposo o siempre hay una oposición a ese cambio? ¿Verdad? Hay una oposición a ese cambio y usted se va a ir hacia adelante. Entonces ahí se rompe el estado de inercia porque usted su cuerpo reacciona al evento que está sucediendo en ese momento porque el autobús frena. Entonces usted reacciona a ese evento. Esa es la primera ley de Newton. Un cuerpo se mantiene en reposo hasta que reciba una fuerza adicional para que éste se mueva, ¿verdad? O ley de la inercia, también conocida como la primera ley de Newton. Ustedes pueden escribir esto o pueden expresarse como yo lo estoy haciendo. En la pregunta número 25, ahora dice, explica la segunda ley de Newton. Basándonos en la primera ley de Newton,
aquí ya aparece otra propiedad, otra característica, que es la aceleración, ¿sí? Es la aceleración y la fuerza. La aceleración y la fuerza. ¿Por qué? Cuando un cuerpo está en reposo y a este se le aplica una fuerza determinada, este se mueve. Entonces leamos lo que dice la segunda ley de Newton en la página número 194. La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que se aplica sobre él, y también es inversamente proporcional a su masa. Es decir, ¿se acuerdan que yo les explicaba con el borrador? Que si a un cuerpo le aplicas mayor fuerza, la aceleración es mayor. Si al mismo cuerpo le aplicas menos fuerza, la aceleración del objeto va a ser menor, ¿sí? Es cuestión de utilizar la lógica. Claro está que muchas veces, en ocasiones, hay que usar una fuerza determinada como para mover una cantidad de masa mayor o cantidad de masa menor. No es lo mismo alzar una taza o levantar, una taza de café que levantar un saco de cemento. Imagínense. Usted sabe que para levantar una taza de café no necesita más que la fuerza de sus dedos y por ahí la mano, nada más. Para alzar un saco de cemento necesita las dos manos, necesita fuerza en la espalda, necesita fuerza y comer bien la sopita y tomar bien la sopita, ¿verdad? Entonces, es eso, ahí estamos en la segunda ley de Newton. A mayor fuerza, mayor aceleración. A menor fuerza, menor aceleración. La pregunta número 26 dice: explica la tercera ley de Newton. Explica la tercera ley de Newton. Eso está en la página 194. Podemos leer esa lectura. Podemos leer la página 195, el texto en morado. Antes de leerlo mencionemos, aquí ya aparece otra característica más. En la primera ley de Newton es la ley de la inercia. Un cuerpo se mantiene en reposo hasta que una fuerza actúe sobre él para que éste se mueva. La segunda ley de Newton ya aparece esta fuerza, la cual crea una aceleración a ese objeto, ¿verdad? En la tercera ley de Newton aparece la reacción, que toda fuerza que se aplica sobre un objeto, este objeto se opone y produce una fuerza de reacción hacia el individuo o la fuerza que está aplicando. Por ejemplo, le explicaba lo del poste, ¿se acuerdan? Ese poste no lo puedo mover, obviamente, ¿verdad? Yo decía que si yo empujo el poste, no se va a mover, y esta es la reacción. El poste me empuja a mí con la misma fuerza que yo aplico para empujar el poste, ¿verdad? Eso es una fuerza de reacción. También hay un meme en Facebook. Uno de estos días lo pongo de estado para que ustedes lo vean. Está una chica con una escopeta, esos armamentos que patean cuando disparan. Yo no sé de eso, la verdad. Y ella está apuntando, pero en vez de ponerse, no sé cómo se llama eso, en esta parte de aquí, para aguantar o amortiguar la patada que le da ese armamento, ella se lo pone aquí en la cara, en el ojo. Entonces imagínense, apenas dispara, la va tumbando y le va dejando un hinchadón aquí que le va a durar una semana. Esa es la reacción, la tercera ley de Newton, la reacción, la fuerza opuesta, ¿sí? Entonces, leamos la tercera ley de Newton. Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre un segundo cuerpo, lo que acabo de decir, el segundo cuerpo ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta, es decir, hacia mí, sobre el primero. Hasta ahí estamos claros en las leyes de Newton. Si ustedes tienen preguntas, me las hacen, no hay ningún problema. La pregunta número 27, que dice: ¿qué es la materia? Esta pregunta es sencilla porque,
porque todo está compuesto de materia, todo es materia. La materia está compuesta por átomos. Los átomos están compuestos por electrones, protones y neutrones. ¿Se acuerdan que yo les decía, para que no se les olvide, que protones son positivos? Yo me guío por la P. Si protones empieza con la letra P, yo sé que son positivos. Y de ahí ya lo demás ya viene por lógica. Neutrones son los que tienen, ¿cómo se dice? Energía neutra, o son neutros. Y los electrones son los que tienen energía negativa. Energía es... Se me olvidó. O sea, sí, no sé si es la palabra o la estoy confundiendo. Pero sí me entienden. Entonces, protones son positivos, electrones son negativos y los neutros son los que tienen energía neutra, ¿verdad? Entonces, hasta ahí estamos claros. ¿Qué es la materia? Yo puse en mi cuestionario lo siguiente, ustedes lo pueden escribir o pueden verificar según lo que ustedes ya tengan escrito. Dice, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y compone los cuerpos. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y compone los cuerpos. Estamos quedando claros hasta ahí. En la pregunta número 28, dice, ¿qué es un compuesto químico? Y escribe un ejemplo. ¿Qué es un compuesto químico? Y escribe un ejemplo. Busquemos en las siguientes páginas. Ya definimos la materia, que estaba en la página 201, de ahí pueden sacar también el concepto. Y en la página número 205 tenemos el concepto de compuestos químicos. Yo he puesto, según la lectura, me imagino que ustedes también debieron leer para poder contestar, y yo siempre la hago corta para que ustedes tengan esa facilidad al responder. En mi cuestionario dice así: se le conoce como compuesto químico a la combinación de dos o más átomos diferentes. Se le conoce como compuesto químico a la combinación de dos o más átomos diferentes. Ejemplo, el estudiante Plúa me los podría decir si estuviera aquí en este momento, o sea, todos ustedes, pero con él trabajé una exposición presencial. Tuve la oportunidad y le fue muy bien. De hecho, aprendimos juntos el tema de la combinación de elementos, y por ejemplo mencionábamos el agua, la composición química del agua. ¿Cuál es esta? Ustedes la saben. H2O significa que tiene dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. H2O. ¿Cuál más? Yo tengo aquí también el CO2. ¿Qué es el CO2? Una molécula de carbono y dos moléculas de oxígeno. Esto es dióxido de carbono. También tengo aquí, que está en su libro en la página 205, el metano. ¿Cuál es la composición química del metano? CH4. ¿Qué quiere decir? Que tiene una partícula de carbono, una molécula. Ay, yo estoy confundido, ¿eh? ¿Partícula o molécula? Ando distraído, muchachos. Molécula. Son moléculas. Estábamos diciendo bien. Son una molécula de carbono y 4 moléculas de hidrógeno. Eso es CH4, el metano. Entonces, seguimos con la pregunta número 29. Sencilla para ustedes también. Si en alguna de las preguntas anteriores no fui claro, porque a veces se me olvida una palabrita o a veces me distraigo, ¿verdad? Pero me pueden preguntar por mensaje, no hay ningún problema. Pero yo sí estoy seguro que estoy tratando de lo mejor posible de explicar. La pregunta número 29 dice: explica la teoría del Big Bang. Explica la teoría del Big Bang.
Yo se las expliqué, bueno, se las expliqué, la vimos muchas veces, vimos inclusive un video y la mencionamos como en 3 clases Zoom, inclusive también en la última actividad, en el último taller. Ajá. Ustedes ya la han de haber escrito y se les va a hacer muy sencillo. ¿Y qué era esto del Big Bang? Al principio, el universo, todo lo que hoy conocemos como una galaxia completa compuesta por meteoritos, cometas, estrellas, planetas, sistema solar, sol, etc., era toda una gran masa enorme de gas, ¿verdad? Todo era una gran masa enorme de gas. Esta gran masa enorme de gas, producto de las altas temperaturas y de la presión que había en el espacio, ¿qué pasó? Explotó. Todo esto explotó y se esparció por todos lados. Hasta ahí estamos bien. Luego de que esto se esparció, se fueron haciendo porciones de materiales o de este gas, se fueron haciendo porciones, las cuales con distintas reacciones químicas que había en el espacio, se fueron formando estrellas, meteoritos, cometas, el Sol, el sistema solar, la galaxia y todo lo que la compone, ¿sí? Hasta ahí estamos claros y esa es la explicación que ustedes me van a comentar cuando yo les haga la pregunta el día del examen sobre la teoría del Big Bang. Listo. La pregunta número 30 y última dice: ¿dónde está ubicado el sistema solar? ¿Dónde está ubicado el sistema solar? Cierto, la teoría del Big Bang estaba en la página 224. ¿Sí? En la página 224. ¿Dónde está ubicado el sistema solar? Facilito, sencillo. Voy a buscar la página para poder comentarles acerca de aquello. En la página 228 tenemos una imagen. Esa imagen que dice: el sistema solar es un punto pequeño de una galaxia, pero no nos dice dónde está ubicado o en qué galaxia está ubicado el sistema solar. Y ustedes me lo contestaron en la última sesión Zoom que tuvimos, que fue, sí, está muy bien, en la última sesión Zoom que tuvimos. ¿Y cuál fue? El sistema solar está ubicado en la Vía Láctea y es un pequeño punto dentro de esa Vía Láctea, específicamente ubicado en el brazo de Orión. Brazo de Orión. Así yo tengo en mi cuestionario. El sistema solar está ubicado en uno de los brazos de los espirales que forman la Vía Láctea, conocido con el nombre de brazo de Orión. Pero con que usted me diga está ubicado en un pequeño punto, en una pequeña zona en la Vía Láctea, ¿sí? Y me recalca y me dice, a pesar de que el sistema solar sea enorme y que se tarden años en llegar hasta otro planeta, es un pequeño punto en la Vía Láctea, el sistema solar. Hasta ahí hemos llegado. Espero haya sido entendible todo lo que yo les he compartido y hemos recordado con ustedes, estudiantes. Muchas gracias por participar este año conmigo. Quisiera decirles que de ustedes he aprendido mucho, como por ejemplo, y la cosa más importante, he aprendido a ser un tutor. Yo sé o creo más bien que no he sido un excelente tutor, no he sido el mejor tutor, pero he estado con ustedes y lo he hecho, he asumido la responsabilidad. Tal vez en alguna que otra reunión no estuve con ustedes, como por ejemplo en la de pastoral, mil disculpas, pero eso me enseñaron ustedes a ser un tutor, y yo sé que el siguiente año, de ser posible, y si es que estoy todavía con ustedes en la escuela, ¿no? Yo ya lo sé hacer y no voy a cometer los mismos errores que cometí anteriormente, porque para eso sirven las equivocaciones,
para no volverlas a cometer, ni una segunda ni una tercera vez, sino para aprender de aquello, ¿sí? Sino para aprender de aquello. Y cuando se presente otra dificultad parecida, usted ya tiene la experiencia y el conocimiento para poder solucionar y afrontar esa situación, ¿sí? Entonces, muchas gracias, estudiantes, nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos en el examen. Estudien mucho, los voy a llamar de manera individual por Zoom. El que no tenga Zoom me dice: profesor, yo tengo WhatsApp, y organizamos una reunión por WhatsApp con usted para tomarle la prueba del examen. Son 10 preguntas, algunos tienen por ahí puntos adicionales, esos tenemos que conversarlos, lo conversamos directamente en el momento del examen, después de yo tomarle sus 10 preguntas. Muchas gracias, hasta aquí, cuídense mucho.